Volvió de luto a la hacienda cuando todos creían que nada podía cambiar. No levantó la voz, no pidió compasión, pero su silencio comenzó a mover piezas que nadie se atrevía a tocar. Un pasado regresaba y el pueblo pronto entendería el precio de subestimarla. Cuéntanos desde dónde escuchas esta historia y dime, ¿qué es lo que más te atrapa de los romances de época? San Lorenzo del Llano despertaba cada mañana con el mismo orden inalterable. La campana de la iglesia marcaba las horas con una autoridad más firme que cualquier ley escrita. El polvo del camino principal se levantaba bajo el paso lento de las bestias y se asentaba otra vez, como si el pueblo entero respirara al mismo ritmo desde hacía generaciones. Allí, las haciendas no eran solo extensiones de tierra, eran centros de poder, memoria y temor. El apellido que figuraba en sus portones valía más que una firma, más que una promesa, más que una verdad dicha en voz alta. En los últimos días, sin embargo, ese orden había sufrido una grieta silenciosa. La muerte de don Álvaro, antiguo propietario de la Hacienda Mayor, se comentaba todavía en murmullos discretos, nunca en tono alto. Nadie en San Lorenzo del Llano ignoraba que había sido un hombre respetado, no por su ternura, sino por su constancia. Con él, las reglas eran claras y las deudas se cobraban sin prisa, pero sin olvido. Su ausencia se sentía en los gestos contenidos de los trabajadores, en las miradas que se desviaban cuando alguien mencionaba su nombre, en el modo en que el pueblo entero parecía medir el aire antes de pronunciar una opinión. El día en que Matilde regresó a la hacienda, el cielo estaba cubierto por una luz opaca, sin sol ni amenaza de lluvia. Vestía de luto sobrio, sin adornos, con un vestido oscuro que no buscaba llamar la atención y un lenzo claro cuidadosamente doblado en las manos. Había acompañado el entierro con una compostura impecable, sin lágrimas visibles, sin gestos excesivos. Algunos lo tomaron por frialdad, otros por debilidad. Pocos entendieron que, en ese silencio, Matilde estaba observando más de lo que parecía. El portón de la hacienda se abrió con un crujido antiguo. Los muros de adobe conservaban el mismo tono gastado de siempre, pero algo había cambiado. No era la casa, sino la forma en que los hombres la miraban ahora que ella cruzaba el umbral como heredera única. Parientes lejanos, vecinos cercanos y viejos conocidos ofrecían saludos correctos, acompañados de frases breves que dejaban un rastro de duda. «Es muy joven», murmuró una mujer a otra, creyendo no ser oída. «Y demasiado callada», respondió la otra con una leve inclinación de cabeza. Matilde escuchó. No respondió. Caminó despacio, con la espalda recta y la mirada serena, como si cada paso estuviera medido. Sabía que en San Lorenzo del Llano el primer error no se perdonaba nunca. Alencar la esperaba cerca del corral, con el sombrero en la mano. Era un hombre de edad indefinida, curtido por el sol y por los años de mando silencioso. Conocía cada límite de la tierra, cada trabajador, cada conflicto resuelto sin necesidad de testigos. Había servido al padre de Matilde durante décadas y sabía que el respeto no se otorgaba por herencia. «Señorita Matilde», dijo, con una inclinación breve, «lamento su pérdida». «Gracias, Alencar», respondió ella, sin extender la conversación. Sus miradas se cruzaron apenas un instante. Él evaluaba. Ella también. No hubo confianza, ni rechazo, solo una distancia correcta, casi ceremonial. No tardó en aparecer García, el administrador legal de las tierras, con una sonrisa que parecía ensayada. Vestía mejor que la mayoría, llevaba los papeles siempre bajo el brazo y hablaba con la seguridad de quien está acostumbrado a decidir sin ser visto. «Bienvenida de nuevo a su casa», dijo, subrayando el posesivo. «Hay asuntos que conviene revisar con calma». Matilde asintió. No preguntó cuáles.
El silencio, en ese momento, era más prudente que cualquier interés explícito. García habló de compromisos pendientes, de números que exigían atención, de deudas antiguas que ahora recaían sobre ella. Lo hizo con tono amable, pero cada palabra llevaba una advertencia implícita. Alencar escuchaba sin intervenir, atento a los detalles que otros pasaban por alto. La entrada de Mirtes alteró sutilmente el ambiente. Vestida con elegancia discreta, cercana a la iglesia y a las buenas costumbres del pueblo, se movía con la seguridad de quien controla los rumores antes de que se pronuncien. Se acercó a Matilde con una sonrisa contenida. «Hija mía, cuánto has crecido», dijo tomando sus manos un segundo más de lo necesario. «Tu padre estaría orgulloso, aunque preocupado». La frase quedó suspendida en el aire. Matilde sostuvo la mirada de Mirtes con serenidad. «Mi padre siempre confiaba en que las cosas se ordenarían con tiempo», respondió. Mirtes sonrió, sin ocultar del todo su sorpresa. Ese mismo día llegó Esteban. Nadie supo exactamente de dónde venía, solo que no pertenecía a San Lorenzo del Llano. Su presencia despertó miradas recelosas. En un pueblo donde todos se conocían, el forastero siempre era una incógnita. Esteban observó la hacienda con interés contenido, sin prisa por presentarse. El primer consejo informal se realizó al caer la tarde. Hombres sentados alrededor de la mesa larga, voces que se superponían con familiaridad. Matilde ocupó su lugar sin ser invitada a hablar. Las decisiones parecían tomarse alrededor de ella, no con ella. Nadie lo hacía con mala intención evidente. Era simplemente la costumbre. Matilde no reclamó, no levantó la voz. Se limitó a escuchar, a registrar gestos, silencios, alianzas que no necesitaban palabras. Percibió quién miraba a García antes de asentir, quién evitaba a Alencar, quién sonreía demasiado al mencionar su nombre. Cuando la reunión terminó, Alencar se le acercó mientras el resto se dispersaba. «Aquí, señorita», dijo en voz baja, «no siempre manda quien habla más». Matilde lo miró con atención. «¿Y quién manda entonces?», preguntó. Alencar esbozó una media sonrisa. «El que sabe esperar cuando nadie está mirando». Ella no respondió. Guardó esa frase como se guardan las cosas útiles, sin exhibirlas. Esa noche, al retirarse a su habitación, Matilde dejó el lenzo claro sobre la silla. Era un gesto simple, casi inadvertido, pero constante. Lo había usado incluso durante el luto, como una marca de corrección que nadie cuestionaba. Desde la ventana, observó la hacienda sumida en un silencio expectante. Sabía que ya se hablaba de su futuro, de la conveniencia de un matrimonio que la protegiera, de acuerdos que otros firmarían por ella. Las miradas de cálculo no se ocultaban, se dirigían a la tierra, a los muros, a los campos que aún producían bajo el sol inclemente. Matilde comprendió entonces, con una claridad que no le provocó miedo sino lucidez, que su apellido ya no bastaba. En San Lorenzo del Llano, el respeto debía construirse de nuevo, y no siempre a la vista de todos. La hacienda quedó en silencio. No era un silencio de paz, sino de vigilancia, ojos atentos, decisiones en espera. Matilde se sentó junto a la ventana, tomó el lenzo entre los dedos y, sin saberlo aún, comenzó a ocupar su lugar verdadero en un pueblo donde quien observa primero suele decidir al final. La mañana se abrió sobre San Lorenzo del Llano con una claridad engañosa. El sol iluminaba los campos como si nada pudiera alterarlos, pero bajo esa luz quieta comenzaban a moverse fuerzas que no dependían del clima ni de la cosecha. En la hacienda, el despacho que había pertenecido al padre de Matilde volvió a ocuparse después de días de silencio. El aire aún conservaba el olor de la madera vieja, del cuero de los libros de cuentas y de la tinta seca que nadie había tocado desde la muerte del antiguo dueño. García fue el primero en sentarse.
Colocó los papeles sobre la mesa con un orden que parecía meticuloso, aunque no lo era. Matilde ocupó la cabecera sin reclamarla, con la postura recta y las manos juntas sobre el regazo. Alencar permaneció de pie, apoyado en el respaldo de una silla, como si el lugar le perteneciera por costumbre más que por invitación. Esteban se quedó cerca de la ventana, observando el movimiento del patio sin participar todavía. «He revisado los estados de la hacienda», comenzó García con voz segura. «Hay compromisos que requieren atención inmediata». Extendió los documentos hacia Matilde, señalando cifras y anotaciones. Ella los miró con detenimiento, recorriendo las columnas sin prisa, como si el tiempo le perteneciera. No hizo preguntas. No mostró sorpresa. Asintió apenas, lo suficiente para indicar que escuchaba. Alencar inclinó la cabeza, acercándose lo justo para leer por encima del hombro de García. Sus ojos, acostumbrados a contar cabezas de ganado y sacos de grano, detectaron rápido aquello que no encajaba. No dijo nada. Aún no. Esteban, desde la distancia, siguió el gesto de las manos de García, la manera en que evitaba ciertas líneas y se detenía demasiado en otras. No intervenía, pero observaba con atención fría. Fuera del despacho, el murmullo comenzaba a crecer. Los trabajadores comentaban en voz baja cambios que nadie había anunciado. Se hablaba de posibles recortes, de jornadas más largas, de pagos que podrían demorarse. No eran rumores nuevos, pero esta vez tenían un peso distinto. La muerte del patrón había dejado un espacio que otros se apresuraban a ocupar. La primera injusticia no tardó en hacerse visible. Un peón antiguo, hombre de manos curtidas y mirada cansada, fue reprendido en público por una falta menor. La sanción fue desproporcionada. Algunos bajaron la cabeza. Otros miraron hacia la casa principal, como esperando una reacción. Matilde estaba presente. No levantó la voz. No se interpuso de inmediato. Esperó a que el murmullo se apagara y habló entonces con un tono bajo que obligó a todos a escuchar. «Ese hombre ha trabajado aquí más años de los que algunos llevan contando dinero», dijo. «No es costumbre de esta hacienda castigar sin medida». La frase fue breve, sin acusación directa. Bastó. El peón fue liberado del castigo. García sonrió, como si la decisión hubiera sido suya. «Desde luego», respondió, «solo buscaba mantener el orden». Alencar observó a Matilde con un leve gesto de aprobación que pasó inadvertido para la mayoría. Mirtes apareció poco después, atraída por la agitación. Se acercó a Matilde con su habitual aire de preocupación amable. «Querida», susurró, «entiendo tus intenciones, pero conviene ser prudente. Los escándalos no favorecen a una mujer sola en este momento». Matilde la miró con calma. «No veo escándalo en corregir un exceso», respondió. Mirtes apretó los labios en una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. La comida colectiva del mediodía se sirvió bajo la sombra del corredor. Las mesas largas reunieron a trabajadores y administradores, cada uno en su lugar habitual. El ambiente estaba cargado de comentarios velados, de risas breves que escondían juicios rápidos. Alguien hizo una observación sobre lo difícil que era manejar tierras sin experiencia. Otro respondió con sarcasmo que la tierra siempre encontraba a quien la supiera usar. Matilde comió poco, escuchó más de lo que habló. Cuando alguien insinuó que ciertas decisiones requerían mano firme, ella dejó los cubiertos y dijo con voz tranquila: «La firmeza no siempre se nota de inmediato». García la miró con atención renovada. Su sonrisa se endureció apenas. «Desde luego», dijo, «pero conviene no olvidar las consecuencias». La advertencia quedó flotando entre ellos. Al caer la noche, Esteban encontró a Matilde en el corredor. La luz de una lámpara de aceite dibujaba sombras suaves sobre el piso de barro. «El campo no funciona como un hogar», dijo él, sin preámbulos.
Funciona como un sistema. Cada gesto cobra algo. Matilde sostuvo la mirada. Lo sé. Aquí nadie actúa gratis, continuó. Ni siquiera quienes parecen ayudar. Ella asintió, como si confirmara algo que ya había comprendido. Entonces habrá que aprender a cobrar también, respondió. En los días siguientes, los rumores se intensificaron. Se hablaba de una posible venta parcial de tierras para cubrir deudas. Algunos lo decían con preocupación genuina, otros con un interés mal disimulado. García comenzó a sugerir, siempre de manera indirecta, que Matilde delegara la administración. Lo hacía con frases amables, con consejos presentados como protección. Es mucho peso para una sola persona, decía, y más en tu situación. Matilde escuchaba y aparentaba ceder. Aceptaba revisar propuestas, dejaba que otros creyeran tener ventaja. Mientras tanto, observaba con mayor atención cada movimiento, cada palabra mal colocada. En privado, revisó de nuevo los documentos, comparó cifras, recordó conversaciones antiguas. Alencar, en silencio, le confirmó algunas sospechas con datos concretos. No hicieron acuerdos explícitos, no los necesitaban. El día de feria llegó con su habitual bullicio. Matilde acudió como siempre, con el lenzo claro sobre los hombros. Su presencia fue notada. Algunos comentaron en voz baja, otros la observaron con cautela nueva. Ya no era solo la hija del antiguo patrón. Era alguien a quien convenía medir con cuidado. Matilde caminó entre los puestos con paso sereno, saludó a quienes la saludaron y respondió con cortesía contenida. Sabía que a partir de ese momento cada gesto sería interpretado. No le incomodaba, era parte del precio de la tierra. Al regresar a la hacienda, el silencio volvió a instalarse. No era el mismo silencio del duelo, era uno distinto, expectante. Matilde se detuvo un momento en el umbral, ajustó el lenzo y miró el campo extendiéndose bajo la luz del atardecer. Comprendió entonces que el pueblo comenzaba a medirla, no por lo que decía, sino por lo que dejaba hacer y por lo que sabía esperar. El precio de la tierra no se pagaba solo con dinero, se pagaba con tiempo, con paciencia y con la capacidad de observar sin apresurarse. Matilde estaba dispuesta a aprenderlo todo. La mañana en San Lorenzo del Llano comenzó con un viento seco que arrastraba el polvo por los caminos y dejaba una capa fina sobre los corredores de la hacienda. No era un viento violento, pero sí persistente, de esos que no se imponen de golpe y, sin embargo, terminan por entrar en todas partes. Matilde lo notó al abrir la ventana de su habitación. El aire traía consigo un murmullo distinto, una inquietud que no provenía del cielo, sino de los hombres. Desde hacía días, la presencia de Esteban alteraba el equilibrio habitual. No lo hacía con gestos exagerados ni palabras altisonantes. Bastaba con que estuviera. Caminaba por los terrenos con una atención que incomodaba a quienes preferían no ser observados. Hablaba poco y escuchaba mucho. Ese hábito en el campo era interpretado de dos maneras, como prudencia o como amenaza. Alencar lo había notado desde el primer momento. No le gustaba ese modo de mirar los linderos, ni la forma en que Esteban hacía preguntas que parecían casuales, pero no lo eran. El capataz conocía cada metro de la hacienda y estaba acostumbrado a que los extraños aprendieran despacio. Siempre bajo su supervisión, Esteban no parecía necesitarla. El primer roce se dio temprano, junto al corral. Alencar daba instrucciones precisas a los peones cuando Esteban intervino, señalando una viga mal colocada. «Así no va a resistir el peso», dijo sin alzar la voz. Alencar se volvió despacio. «Ha resistido años», respondió. «Aquí no cambiamos las cosas porque sí. A veces se caen precisamente por eso», replicó Esteban con una media sonrisa. No hubo gritos, no hizo falta. Los hombres alrededor bajaron la cabeza, atentos a una tensión que se sentía en la piel.
García observaba desde lejos, con el ceño fruncido y una expresión satisfecha apenas disimulada. La división le resultaba conveniente. Cuanto más distantes se mantuvieran el capataz y el forastero, menos preguntas incómodas surgirían sobre su gestión. Matilde escuchó versiones opuestas a lo largo del día. Alencar hablaba de orden, de costumbre, de no alterar lo que funcionaba. Esteban, en cambio, señalaba descuidos, pequeñas pérdidas que, acumuladas, terminaban por volverse graves. Ella no tomó partido. Agradeció las observaciones con la misma cortesía medida, como si ambas le resultaran igualmente útiles. Durante la comida, el ambiente se volvió más espeso. Alencar y Esteban compartieron la mesa, separados por apenas un espacio vacío. El silencio entre ellos se rompió con un comentario aparentemente trivial. «En el campo», dijo Alencar partiendo el pan con calma, «el que corre demasiado termina cansando a los animales». Esteban lo miró. «Y el que no los suelta nunca los vuelve torpes», respondió. Algunos rieron por lo bajo. No era una burla abierta, pero tampoco una concesión. Matilde observó la escena sin intervenir, consciente de que cada palabra tenía un peso mayor del que aparentaba. Mirtes no tardó en aprovechar la situación. Esa misma tarde se presentó ante Matilde con un aire de preocupación ensayada. «He oído comentarios», dijo. «No todos confían en ese forastero. Dicen que viene con intenciones poco claras». Matilde la escuchó sin mostrar sorpresa. «Aquí todos venimos con alguna intención», respondió. «La diferencia está en si se dice o no». Mirtes frunció los labios, incómoda. «Conviene ser cuidadosa», insistió. «La lealtad no siempre se reconoce a simple vista». Matilde asintió, dando por terminada la conversación. El incidente que cambió el curso del día ocurrió poco antes del mediodía. Un carro cargado de grano volcó cerca del almacén principal. No hubo heridos graves, pero el daño fue evidente. Los sacos se rompieron. El grano se esparció por el suelo, mezclándose con la tierra. Alencar llegó primero, evaluando la escena con rapidez. Esteban se acercó después, señalando el eje mal asegurado del carro. «Esto no es mala suerte», dijo. «Es descuido». Alencar apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón, pero no estaba dispuesto a admitirlo en público. García apareció poco después, fingiendo preocupación. «Habrá que descontar la pérdida», comentó. «Es lo habitual». Matilde llegó en silencio. Observó el grano desperdiciado, los rostros tensos de los trabajadores, el gesto contenido de Alencar. No preguntó quién había fallado, no acusó, habló apenas. «Ese carro no volverá a usarse hasta que esté revisado», ordenó. «Y el grano se recogerá lo que aún sirva». Fue su primera orden directa, clara, sin explicación. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos, y obedecieron. Alencar levantó la vista hacia ella, con una expresión nueva, mezcla de sorpresa y respeto incipiente. García frunció el ceño, percibió el cambio de inmediato. Aquella decisión, pequeña en apariencia, alteraba el equilibrio que creía controlar. «No era necesario intervenir», dijo con tono suave. «Estos asuntos suelen resolverse solos». «No cuando se repiten», respondió Matilde sin dureza. Mirtes, presente entre los curiosos, se apresuró a minimizar lo ocurrido. «Un incidente menor», comentó. «Nada que justifique inquietudes». Matilde no la contradijo. No hacía falta. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Esteban se acercó a Matilde en el corredor. No lo hizo con prisa ni con familiaridad indebida. «Puedo ayudar», dijo. «Con números, con revisiones, no por lealtad, sino por claridad». Matilde lo miró con atención. «Lo tendré en cuenta», respondió. No aceptó, no rechazó. Dejó la oferta suspendida, como tantas otras cosas en ese momento.
Esa noche, mientras caminaban cerca de los corrales, Alencar y Esteban intercambiaron palabras en tono bajo. Hablaban de animales, de cómo algunos parecían dóciles hasta que encontraban una grieta por donde escapar, y de otros que imponían su lugar sin necesidad de embestir. La jerarquía, dijo Esteban, no siempre se gana con fuerza. Ni se mantiene sin ella, respondió Alencar. Ambos guardaron silencio. No era una discusión, era un reconocimiento tácito de que el campo enseñaba de maneras distintas. En los días siguientes, el trabajo comenzó a fluir con mayor orden. Pequeñas correcciones se aplicaron sin resistencia. Los hombres trabajaban con más cuidado. El campo respondía, como si percibiera la atención renovada. Alencar no expresó abiertamente su respeto, pero sus gestos cambiaron. Consultaba a Matilde con mayor frecuencia. Ejecutaba sus decisiones sin cuestionarlas. Esteban observaba desde un segundo plano, atento a los movimientos de todos. García, en cambio, empezó a moverse con mayor cautela. Aquella unión incipiente entre capataz y forastero, mediada por la autoridad silenciosa de Matilde, lo inquietaba. Esa noche, mientras revisaba sus papeles, planeó su próximo movimiento. Sabía que el control no se perdía de una vez, se erosionaba, y él no estaba dispuesto a permitirlo sin luchar. Matilde cerró el día en el umbral de la casa principal. Ajustó el lenzo sobre los hombros y contempló la extensión de la hacienda bajo la luz apagada del atardecer. Comprendió que el conflicto no era abierto, sino profundo, y que el verdadero enfrentamiento no se daría con palabras, sino con paciencia. El campo ya comenzaba a responder, y ella estaba aprendiendo a escuchar. La mañana en San Lorenzo del Llano comenzó con un viento seco que arrastraba el polvo por los caminos y dejaba una capa fina sobre los corredores de la hacienda. No era un viento violento, pero sí persistente, de esos que no se imponen de golpe y, sin embargo, terminan por entrar en todas partes. Matilde lo notó al abrir la ventana de su habitación. El aire traía consigo un murmullo distinto, una inquietud que no provenía del cielo, sino de los hombres. Desde hacía días, la presencia de Esteban alteraba el equilibrio habitual. No lo hacía con gestos exagerados ni palabras altisonantes. Bastaba con que estuviera. Caminaba por los terrenos con una atención que incomodaba a quienes preferían no ser observados. Hablaba poco y escuchaba mucho. Ese hábito, en el campo, era interpretado de dos maneras, como prudencia o como amenaza. Alencar lo había notado desde el primer momento. No le gustaba ese modo de mirar los linderos, ni la forma en que Esteban hacía preguntas que parecían casuales, pero no lo eran. El capataz conocía cada metro de la hacienda y estaba acostumbrado a que los extraños aprendieran despacio, siempre bajo su supervisión. Esteban no parecía necesitarla. El primer roce se dio temprano junto al corral. Alencar daba instrucciones precisas a los peones cuando Esteban intervino, señalando una viga mal colocada. «Así no va a resistir el peso», dijo, sin alzar la voz. Alencar se volvió despacio. «Ha resistido años», respondió. «Aquí no cambiamos las cosas porque sí. A veces se caen precisamente por eso», replicó Esteban, con una media sonrisa. No hubo gritos, no hizo falta. Los hombres alrededor bajaron la cabeza, atentos a una tensión que se sentía en la piel. García observaba desde lejos, con el ceño fruncido y una expresión satisfecha apenas disimulada. La división le resultaba conveniente. Cuanto más distantes se mantuvieran el capataz y el forastero, menos preguntas incómodas surgirían sobre su gestión. Matilde escuchó versiones opuestas a lo largo del día. Alencar hablaba de orden, de costumbre, de no alterar lo que funcionaba. Esteban, en cambio, señalaba descuidos, pequeñas pérdidas que, acumuladas, terminaban por volverse graves. Ella
no tomó partido. Agradeció las observaciones con la misma cortesía medida, como si ambas le resultaran igualmente útiles. Durante la comida, el ambiente se volvió más espeso. Alencar y Esteban compartieron la mesa, separados por apenas un espacio vacío. El silencio entre ellos se rompió con un comentario aparentemente trivial. «En el campo», dijo Alencar partiendo el pan con calma, «el que corre demasiado termina cansando a los animales». Esteban lo miró. «Y el que no los suelta nunca los vuelve torpes», respondió. Algunos rieron por lo bajo. No era una burla abierta, pero tampoco una concesión. Matilde observó la escena sin intervenir, consciente de que cada palabra tenía un peso mayor del que aparentaba. Mirtes no tardó en aprovechar la situación. Esa misma tarde se presentó ante Matilde con un aire de preocupación ensayada. «He oído comentarios», dijo. «No todos confían en ese forastero. Dicen que viene con intenciones poco claras». Matilde la escuchó sin mostrar sorpresa. «Aquí todos venimos con alguna intención», respondió. «La diferencia está en si se dice o no». Mirtes frunció los labios incómoda. «Conviene ser cuidadosa», insistió. «La lealtad no siempre se reconoce a simple vista». Matilde asintió, dando por terminada la conversación. El incidente que cambió el curso del día ocurrió poco antes del mediodía. Un carro cargado de grano volcó cerca del almacén principal. No hubo heridos graves, pero el daño fue evidente. Los sacos se rompieron, el grano se esparció por el suelo, mezclándose con la tierra. Alencar llegó primero, evaluando la escena con rapidez. Esteban se acercó después, señalando el eje mal asegurado del carro. «Esto no es mala suerte», dijo. «Es descuido». Alencar apretó la mandíbula. Sabía que tenía razón, pero no estaba dispuesto a admitirlo en público. García apareció poco después, fingiendo preocupación. «Habrá que descontar la pérdida», comentó. «Es lo habitual». Matilde llegó en silencio. Observó el grano desperdiciado, los rostros tensos de los trabajadores, el gesto contenido de Alencar. No preguntó quién había fallado, no acusó, habló apenas. «Ese carro no volverá a usarse hasta que esté revisado», ordenó. «Y el grano se recogerá lo que aún sirva». Fue su primera orden directa. Clara. Sin explicación. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos, y obedecieron. Alencar levantó la vista hacia ella, con una expresión nueva, mezcla de sorpresa y respeto incipiente. García frunció el ceño, percibió el cambio de inmediato. Aquella decisión, pequeña en apariencia, alteraba el equilibrio que creía controlar. «No era necesario intervenir», dijo con tono suave. «Estos asuntos suelen resolverse solos». «No cuando se repiten», respondió Matilde sin dureza. Mirtes, presente entre los curiosos, se apresuró a minimizar lo ocurrido. «Un incidente menor», comentó. «Nada que justifique inquietudes». Matilde no la contradijo, no hacía falta. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Esteban se acercó a Matilde en el corredor. No lo hizo con prisa ni con familiaridad indebida. «Puedo ayudar», dijo, «con números, con revisiones, no por lealtad, sino por claridad». Matilde lo miró con atención. «Lo tendré en cuenta», respondió. No aceptó, no rechazó, dejó la oferta suspendida, como tantas otras cosas en ese momento. Esa noche, mientras caminaban cerca de los corrales, Alencar y Esteban intercambiaron palabras en tono bajo. Hablaban de animales, de cómo algunos parecían dóciles hasta que encontraban una grieta por donde escapar, y de otros que imponían su lugar sin necesidad de embestir. «La jerarquía», dijo Esteban, «no siempre se gana con fuerza». «Ni se mantiene sin ella», respondió Alencar. Ambos guardaron silencio. No era una discusión, era un reconocimiento tácito de que el campo enseñaba de maneras distintas.
En los días siguientes, el trabajo comenzó a fluir con mayor orden. Pequeñas correcciones se aplicaron sin resistencia. Los hombres trabajaban con más cuidado. El campo respondía, como si percibiera la atención renovada. Alencar no expresó abiertamente su respeto, pero sus gestos cambiaron. Consultaba a Matilde con mayor frecuencia. Ejecutaba sus decisiones sin cuestionarlas. Esteban observaba desde un segundo plano, atento a los movimientos de todos. García, en cambio, empezó a moverse con mayor cautela. Aquella unión incipiente entre capataz y forastero, mediada por la autoridad silenciosa de Matilde, lo inquietaba. Esa noche, mientras revisaba sus papeles, planeó su próximo movimiento. Sabía que el control no se perdía de una vez, se erosionaba, y él no estaba dispuesto a permitirlo sin luchar. Matilde cerró el día en el umbral de la casa principal. Ajustó el lenzo sobre los hombros y contempló la extensión de la hacienda bajo la luz apagada del atardecer. Comprendió que el conflicto no era abierto, sino profundo, y que el verdadero enfrentamiento no se daría con palabras, sino con paciencia. El campo ya comenzaba a responder, y ella estaba aprendiendo a escuchar. En San Lorenzo del Llano, los rumores no corrían, se asentaban. Se deslizaban de boca en boca, con la misma naturalidad con que el polvo cubría los zapatos al cruzar la plaza. Nadie los anunciaba en voz alta, pero todos los reconocían al instante. Bastaba una mirada sostenida un segundo más de lo debido, una frase incompleta al final de la misa, un silencio incómodo en la tienda de abarrotes. Así comenzó a hablarse de Matilde, no como heredera, sino como inconveniencia. Se decía que era demasiado joven, que había vivido lejos del rigor del campo, que su educación no la había preparado para decisiones duras. Nada de eso se afirmaba con claridad, se insinuaba, y en San Lorenzo la insinuación era más peligrosa que la acusación directa. Mirtes se movía entre esos murmullos con destreza antigua. Sabía cuándo callar y cuándo sembrar una duda precisa. Aparecía en la iglesia con gesto piadoso, conversaba a la salida con tono compasivo y dejaba caer, como quien no quiere, observaciones cuidadosamente medidas. La tierra exige carácter, decía. Y no siempre coincide con la delicadeza. Las mujeres asentían, los hombres sonreían sin comprometerse, la idea quedaba plantada. Pronto comenzaron a escucharse comentarios más audaces. En la fonda, alguien comentó que una mujer sola no podía sostener una hacienda grande. En la plaza, otro afirmó que la administración requería mano firme, no sensibilidad. Nadie mencionaba a Matilde por su nombre, pero todos sabían de quién se hablaba. Matilde lo percibía todo. Cada palabra que no se decía, cada pausa incómoda al verla pasar. No respondió, no corrigió, no pidió explicaciones. Continuó con su rutina habitual, con la misma compostura sobria, como si nada hubiera cambiado. Esa ausencia de reacción desconcertó a más de uno. García, atento al clima que él mismo había contribuido a crear, decidió dar un paso más. Convocó una reunión pública en la hacienda, bajo el pretexto de informar sobre la situación general de las tierras. El anuncio se hizo circular con rapidez. Nadie dudó en asistir. En San Lorenzo, las reuniones públicas siempre escondían algo más que lo declarado. El día señalado, el corredor principal se llenó de hombres y mujeres expectantes. Las sillas se dispusieron en filas ordenadas. El sol caía de costado, iluminando los rostros con una luz dura que no favorecía a nadie. Matilde llegó puntual, con el lenzo claro cuidadosamente colocado sobre los hombros. Su presencia provocó un murmullo breve que se apagó de inmediato. García tomó la palabra con seguridad ensayada. Habló de cifras, de producción, de dificultades heredadas. Luego, con aparente inocencia, deslizó la cuestión que había venido a plantear. La administración de una hacienda de este tamaño, dijo,
Requiere experiencia y fortaleza. No siempre es prudente cargar a una sola persona con responsabilidades tan grandes. El mensaje era claro. Algunas miradas se dirigieron a Matilde con curiosidad contenida, otras con lástima mal disimulada. Ella no se movió de su lugar. Escuchó con atención, sin alterar el gesto. Cuando García terminó, hubo un silencio expectante, casi impaciente. Muchos esperaban una reacción emotiva, una defensa apasionada, una torpeza. Matilde se levantó despacio, no habló de sí misma, no apeló a la compasión. Tomó los papeles que llevaba consigo y comenzó a enumerar datos concretos, con voz firme y serena. Mencionó cifras correctas, decisiones recientes, ajustes hechos sin ruido, señaló resultados visibles, no elevó el tono, no buscó aprobación. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro. No era incómodo por tensión, sino por reconocimiento. Esteban, apoyado discretamente contra una columna, observó la escena con atención aguda. Comprendió en ese momento la eficacia del método. Alencar, sin decir palabra, respaldó cada afirmación con hechos verificables, mencionando trabajos realizados y mejoras evidentes. Las miradas comenzaron a recalcular. Algunos bajaron la cabeza, otros intercambiaron gestos rápidos. El pueblo entendía el lenguaje de los resultados. Mirtes, que había esperado ese momento para reforzar su narrativa, se encontró sin espacio. Intentó intervenir con una observación ligera, pero su voz perdió fuerza en el ambiente ya transformado. Su control sobre la conversación se desvaneció con rapidez. Más tarde, cuando la reunión terminó y los asistentes se dispersaron, Mirtes buscó a Matilde en privado. La encontró en el corredor, observando el patio con calma. «Has sido muy precisa», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su incomodidad. «La precisión evita malentendidos», respondió Matilde. «No todos apreciarán ese estilo», insistió Mirtes. «Aquí la gente valora otras cosas». Matilde giró apenas el rostro hacia ella. «La gente valora que las cosas funcionen». El comentario dicho sin dureza cayó como advertencia. Mirtes lo comprendió. Por primera vez no respondió de inmediato. Desde ese día, el lenzo claro dejó de ser visto como simple adorno. Comenzó a reconocerse como una señal. Cuando Matilde aparecía con él, las conversaciones se moderaban, los comentarios se contenían. Era una marca discreta pero efectiva. García, observando desde la distancia, percibió el peligro real. Aquella mujer no se defendía como él esperaba, no se desgastaba, no se exponía. Comprendió que había subestimado su capacidad. Esa noche, Matilde revisó nuevamente los documentos antiguos que había comenzado a investigar desde su regreso. Papeles amarillentos, cuentas mal cerradas, acuerdos ambiguos. Confirmó sus sospechas con una calma casi fría. Sabía que aún no era el momento de revelarlos. Esteban se acercó poco después, cuando el silencio se había instalado de nuevo en la casa. «Has hecho que se escuchen solos», dijo. «Eso incomoda más que cualquier discurso». «El ruido suele esconder errores», respondió ella. «Prefiero que se muestren». «Conviene esperar», aconsejó él. «El campo siempre ofrece una oportunidad a quien sabe mirar». Matilde asintió. Guardó los documentos con cuidado y ajustó el lenzo sobre la mesa, como quien coloca una pieza más en un tablero invisible. Comprendió que la reputación en San Lorenzo del Llano no era un reflejo de la verdad, sino un arma, y ella acababa de aprender a sostenerla sin levantarla aún. La noche cerró sobre la hacienda con un silencio distinto. No era expectante, era contenido, como si el pueblo entero hubiera dado un paso atrás para observar con mayor atención. Matilde se quedó un momento más junto a la ventana, consciente de que el error que esperaba no tardaría en llegar. Y cuando llegara, estaría lista.
Capítulo 5. El confronto moral. La propuesta llegó envuelta en una cortesía tan medida que casi parecía un favor. García la presentó una mañana clara, cuando el pueblo aún no había terminado de acomodarse a los rumores recientes y la hacienda recuperaba, poco a poco, su pulso habitual. Eligió el salón principal con las ventanas abiertas hacia el patio para que nada pareciera oculto. En San Lorenzo del Llano, lo que se decía a la vista de todos tenía más peso que cualquier acuerdo firmado en privado. Matilde estaba sentada a la cabecera, con el lenzo claro dispuesto con el mismo cuidado de siempre. Su gesto no revelaba expectativa ni temor. Escuchaba. «He pensado mucho en la situación», dijo García, apoyando las manos sobre la mesa. «La hacienda necesita estabilidad. Y usted, protección». No hubo preámbulos innecesarios. El mensaje era directo, aunque la voz se mantuviera amable. «Hay un arreglo que podría beneficiar a todos», continuó. «Un matrimonio conveniente, respaldado por una cesión parcial de tierras, que aliviaría las deudas y aseguraría el futuro». El silencio se instaló de inmediato. Algunos de los presentes intercambiaron miradas rápidas. Otros fijaron la vista en Matilde, esperando una reacción. No era una propuesta inesperada, pero sí el momento en que se hacía pública, con toda la presión que eso implicaba. Mirtes estaba allí, sentada cerca de la pared, con una expresión que mezclaba interés y satisfacción apenas contenida. Aquello confirmaba lo que había sugerido tantas veces en voz baja. Alencar permanecía de pie, con los brazos cruzados, atento a cada gesto de Matilde. Esteban, más atrás, observaba con una quietud alerta. «Es una solución razonable», añadió García. «Evitaría tensiones innecesarias». La presión no venía solo de sus palabras, venía del espacio compartido, de las miradas expectantes, del murmullo contenido que ya se adivinaba en el patio. El pueblo observaba atento, consciente de que esa decisión marcaría un antes y un después. Alencar esperó. No intervino. Sabía que cualquier palabra suya, en ese momento, sería leída como una toma de partido anticipada. Esteban, en cambio, buscó a Matilde más tarde, cuando la reunión se dispersó y el sol comenzaba a caer. La encontró en el corredor, revisando unas notas. «Es un acuerdo peligroso», dijo en voz baja. «No por lo que ofrece, sino por lo que quita». Matilde no levantó la vista. «Lo sé. Una vez aceptado, no habrá vuelta atrás», insistió. «La cesión de tierras no se recupera con facilidad». Ella cerró el cuaderno con calma. «Aún no he aceptado nada». Esa noche, Matilde guardó un silencio prolongado que desconcertó a muchos. No rechazó la propuesta, tampoco la aceptó. Cuando alguien se atrevió a preguntarle, respondió con una frase breve, ambigua, cuidadosamente calculada. «Todo arreglo merece ser estudiado con detenimiento». García interpretó esas palabras como una señal favorable. Sonrió con confianza renovada. Mirtes, convencida de que el desenlace estaba asegurado, permitió que su satisfacción se notara más de lo debido. Habló con algunas mujeres del pueblo como si la decisión ya estuviera tomada. «Es lo mejor», decía, «para todos». Sin embargo, entre los trabajadores la inquietud crecía. Se preguntaban qué significaría esa cesión de tierras para sus familias, para sus jornadas, para su lugar en la hacienda. Nadie hablaba abiertamente, pero el temor se colaba en las conversaciones nocturnas. Matilde observó ese clima con atención. No hizo anuncios, no buscó tranquilizar a nadie con promesas vacías. En lugar de eso, comenzó a mover piezas en privado. Convocó reuniones discretas, siempre en horarios distintos, con personas clave. Habló con antiguos empleados de su padre, con hombres que conocían los linderos y los acuerdos pasados. Revisó papeles guardados durante años,
comparó cifras, pidió explicaciones que nadie había pedido antes. La recolección de testimonios fue meticulosa, cada dato se contrastó, cada papel se ordenó con cuidado. Los errores de García comenzaron a emerger con claridad inquietante. Cuentas duplicadas, cesiones mal registradas, compromisos asumidos sin respaldo legal suficiente. Nada era escandaloso por sí solo. En conjunto resultaba contundente. Esteban, al revisar lo reunido, asintió con gravedad. «Ahora sí», dijo, «este es el momento adecuado». Alencar no dudó. Cuando Matilde le explicó lo que había descubierto, respondió sin rodeos. «Estoy con usted». Esa declaración breve y firme tuvo más peso que cualquier discurso. El sistema, acostumbrado a sostenerse en silencios convenientes, comenzó a ceder. Se notaba en los gestos de quienes antes hablaban con seguridad y ahora medían cada palabra. En las miradas que se desviaban al cruzarse con Matilde. La expectativa se instaló en el pueblo como una corriente subterránea. Todos sabían que algo estaba por ocurrir, aunque nadie pudiera decir exactamente qué. La propuesta de García ya no se comentaba con la misma ligereza, había perdido fuerza. Se había convertido en una pregunta incómoda. Finalmente, Matilde anunció la convocatoria a una reunión formal definitiva. Lo hizo con la misma serenidad que había caracterizado cada uno de sus movimientos. No explicó motivos, no adelantó decisiones, simplemente fijó día y hora. El pueblo entero se preparó para asistir. En San Lorenzo del Llano, cuando una mujer que había aprendido a callar durante tanto tiempo pedía escucharla, era porque el silencio estaba a punto de cambiar de dueño. La hacienda amaneció distinta aquel día. No era el clima ni la luz, aunque el cielo se mostrara limpio y el sol avanzara con una claridad implacable sobre los campos. Era el silencio, un silencio denso, sostenido, que no pertenecía a la rutina ni al luto, sino a la espera. En San Lorenzo del Llano, cuando el pueblo se reunía sin saber con exactitud qué iba a escuchar, era porque algo estaba a punto de cambiar. Desde temprano comenzaron a llegar hombres y mujeres. Algunos vestían sus mejores prendas, como si la ocasión exigiera respeto solemne. Otros acudían con la ropa de trabajo, conscientes de que allí se decidiría algo que también afectaba su destino. En el corredor principal de la hacienda, las sillas habían sido dispuestas en filas rectas, sin adornos. Al frente, una mesa sencilla aguardaba a quienes hablarían en nombre de la ley. El juez local llegó poco después, con pasos medidos y expresión neutral. Era un hombre habituado a disputas de tierras, herencias mal resueltas y acuerdos quebrados. A su lado, el notario del distrito sostenía una carpeta de cuero envejecido por el uso, símbolo silencioso de decisiones que rara vez admitían réplica. La presencia de ambos otorgaba a la reunión un peso que nadie ignoraba. García estaba allí desde temprano. Se movía por el espacio con una seguridad casi ostentosa, saludando a conocidos, acomodando su chaqueta, sonriendo como quien cree tener la situación bajo control. Su postura transmitía tranquilidad, incluso indulgencia. Para él, aquella reunión sería apenas la confirmación pública de un acuerdo que ya consideraba ganado. Mirtes ocupó un lugar estratégico, cerca de las primeras filas. Conversaba en voz baja con algunas mujeres, mostrando una confianza que rozaba la satisfacción. Sus gestos eran ligeros, casi despreocupados, como si la derrota de Matilde fuera una formalidad inevitable. Cuando Matilde entró, el murmullo se apagó de inmediato. No hubo anuncio ni gesto que llamara la atención. Ella cruzó el corredor con pasos firmes, el rostro sereno, la espalda erguida. Vestía con sobriedad, como siempre, pero el lenzo claro destacaba sobre el tejido oscuro del vestido. No era adorno, era señal. Algunas personas bajaron la mirada,
Otras la siguieron con atención, midiendo cada uno de sus movimientos. Matilde saludó al juez y al notario con una inclinación respetuosa y tomó su lugar sin prisa. No mostraba nerviosismo. Sus manos descansaban tranquilas sobre la mesa, como si aquel espacio le perteneciera desde siempre. El juez abrió la sesión con palabras breves, recordando el motivo de la convocatoria y la necesidad de escuchar a todas las partes. García fue el primero en hablar. Con voz segura, expuso nuevamente la situación financiera de la hacienda. Habló de dificultades heredadas y presentó el acuerdo propuesto como una solución razonable, equilibrada, pensada, según dijo, para preservar la estabilidad del pueblo. No se trata de ambición, afirmó, sino de responsabilidad. Mientras hablaba, dirigía miradas calculadas hacia Matilde, esperando una confirmación silenciosa. Mirtes asentía con discreción, convencida de que el desenlace estaba decidido. Cuando llegó el turno de Matilde, ella no se levantó de inmediato. Se tomó un instante, no para crear expectativa, sino para permitir que el silencio se asentara por completo. Luego, se puso de pie con calma. No habló de sentimientos. No mencionó su condición de mujer ni evocó la memoria de su padre. En su lugar, abrió una carpeta sencilla y comenzó a colocar los documentos sobre la mesa, uno a uno, con orden preciso. El sonido del papel al tocar la madera resonó más fuerte que cualquier palabra. Antes de tomar una decisión, dijo, es necesario aclarar algunos puntos. Su voz era firme y baja, obligando a los presentes a inclinarse ligeramente para escuchar. El notario se acercó para examinar los documentos. El juez observaba con atención creciente. Matilde presentó registros antiguos, contratos mal formulados, cesiones de tierras firmadas sin respaldo adecuado. Llamó a testigos que hablaron con sobriedad, confirmando prácticas que habían sido tratadas como normales, pero que no resistían una lectura cuidadosa de la ley. Cada testimonio fue breve, directo, imposible de refutar. El silencio se volvió absoluto, nadie se movía, ni siquiera Mirtes, cuyo rostro comenzó a perder color. García intentó intervenir con una sonrisa tensa. Hay confusiones, dijo. Interpretaciones que pueden corregirse. Matilde no respondió de inmediato. Miró al juez, luego al notario, como quien cede la palabra a quienes realmente deciden. Cuando volvió a hablar, no fue para discutir, sino para ordenar. Solicito que estos documentos sean considerados antes de cualquier resolución. El intento de manipulación de García se desmoronó. Cada palabra adicional que pronunciaba sonaba defensiva, innecesaria. El juez intercambió una mirada breve con el notario. Ambos asintieron. La decisión llegó sin dramatismo. Basada en la ley y en los hechos presentados, fue clara e irrevocable. El acuerdo propuesto por García quedó invalidado. Las sesiones irregulares fueron suspendidas. La administración de la hacienda permanecía bajo la autoridad directa de Matilde, sin intermediarios. García palideció. Su autoridad se deshizo allí mismo frente a todos. No hubo gritos ni acusaciones públicas, solo la constatación fría de que sus actos ya no tenían sustento. Mirtes intentó mantener la compostura, pero el aislamiento fue inmediato. Las personas a su alrededor se alejaron con movimientos casi imperceptibles. Su poder, sostenido por rumores y control social, se evaporó sin necesidad de enfrentamiento abierto. Alencar dio un paso al frente cuando fue requerido, ejecutó las decisiones con prontitud y sin vacilar, como quien reconoce una jerarquía definitiva. Sus gestos eran firmes, respetuosos, concluyentes. Esteban permaneció en su lugar, observando todo en silencio, sin intervenir, consciente de que aquel no era su papel.
El sistema se reordenó ante los ojos de todos. No hubo protestas, no hubo discusiones. Lo que había sido expuesto resultaba incontestable. Matilde permaneció de pie unos instantes después de que la reunión concluyera. No celebró, no sonrió, no buscó aprobación. Reunió sus papeles con el mismo cuidado con que los había dispuesto y ajustó el lenzo sobre los hombros. Al salir, el corredor se abrió a su paso. Las personas se apartaron de manera instintiva, no por temor, sino por reconocimiento. El poder había cambiado de lugar, y todos lo sabían. Afuera, el campo se extendía bajo la luz firme de la tarde. Matilde se detuvo un momento, respiró con calma y siguió adelante. El gesto que acababa de realizar no admitía regreso. En San Lorenzo del Llano nada volvería a ser igual, y no sería necesario alzar la voz para sostenerlo. La hacienda amaneció distinta aquel día. No era el clima ni la luz, aunque el cielo se mostrara limpio y el sol avanzara con una claridad implacable sobre los campos. Era el silencio, un silencio denso, sostenido, que no pertenecía a la rutina ni al luto, sino a la espera. En San Lorenzo del Llano, cuando el pueblo se reunía sin saber con exactitud qué iba a escuchar, era porque algo estaba a punto de cambiar. Desde temprano comenzaron a llegar hombres y mujeres. Algunos vestían sus mejores prendas, como si la ocasión exigiera respeto solemne. Otros acudían con la ropa de trabajo, conscientes de que allí se decidiría algo que también afectaba su destino. En el corredor principal de la hacienda, las sillas habían sido dispuestas en filas rectas, sin adornos. Al frente, una mesa sencilla aguardaba a quienes hablarían en nombre de la ley. El juez local llegó poco después, con pasos medidos y expresión neutral. Era un hombre habituado a disputas de tierras, herencias mal resueltas y acuerdos quebrados. A su lado, el notario del distrito sostenía una carpeta de cuero envejecido por el uso, símbolo silencioso de decisiones que rara vez admitían réplica. La presencia de ambos otorgaba a la reunión un peso que nadie ignoraba. García estaba allí desde temprano. Se movía por el espacio con una seguridad casi ostentosa, saludando a conocidos, acomodando su chaqueta, sonriendo como quien cree tener la situación bajo control. Su postura transmitía tranquilidad, incluso indulgencia. Para él, aquella reunión sería apenas la confirmación pública de un acuerdo que ya consideraba ganado. Mirtes ocupó un lugar estratégico, cerca de las primeras filas. Conversaba en voz baja con algunas mujeres, mostrando una confianza que rozaba la satisfacción. Sus gestos eran ligeros, casi despreocupados, como si la derrota de Matilde fuera una formalidad inevitable. Cuando Matilde entró, el murmullo se apagó de inmediato. No hubo anuncio ni gesto que llamara la atención. Ella cruzó el corredor con pasos firmes, el rostro sereno, la espalda erguida. Vestía con sobriedad, como siempre, pero el lenzo claro destacaba sobre el tejido oscuro del vestido. No era adorno, era señal. Algunas personas bajaron la mirada, otras la siguieron con atención, midiendo cada uno de sus movimientos. Matilde saludó al juez y al notario con una inclinación respetuosa y tomó su lugar sin prisa. No mostraba nerviosismo. Sus manos descansaban tranquilas sobre la mesa, como si aquel espacio le perteneciera desde siempre. El juez abrió la sesión con palabras breves, recordando el motivo de la convocatoria y la necesidad de escuchar a todas las partes. García fue el primero en hablar. Con voz segura expuso nuevamente la situación financiera de la hacienda, habló de dificultades heredadas, y presentó el acuerdo propuesto como una solución razonable, equilibrada, pensada, según dijo, para preservar la estabilidad del pueblo. No se trata de ambición, afirmó, sino de responsabilidad. Mientras hablaba, dirigía miradas calculadas hacia Matilde, esperando una confirmación silenciosa. Mirtes asentía con discreción,
convencida de que el desenlace estaba decidido. Cuando llegó el turno de Matilde, ella no se levantó de inmediato. Se tomó un instante, no para crear expectativa, sino para permitir que el silencio se asentara por completo. Luego se puso de pie con calma. No habló de sentimientos, no mencionó su condición de mujer, ni evocó la memoria de su padre. En su lugar, abrió una carpeta sencilla y comenzó a colocar los documentos sobre la mesa, uno a uno, con orden preciso. El sonido del papel al tocar la madera resonó más fuerte que cualquier palabra. Antes de tomar una decisión, dijo, es necesario aclarar algunos puntos. Su voz era firme y baja, obligando a los presentes a inclinarse ligeramente para escuchar. El notario se acercó para examinar los documentos. El juez observaba con atención creciente. Matilde presentó registros antiguos, contratos mal formulados, cesiones de tierras firmadas sin respaldo adecuado. Llamó a testigos que hablaron con sobriedad, confirmando prácticas que habían sido tratadas como normales, pero que no resistían una lectura cuidadosa de la ley. Cada testimonio fue breve, directo, imposible de refutar. El silencio se volvió absoluto, nadie se movía, ni siquiera Mirtes, cuyo rostro comenzó a perder color. García intentó intervenir con una sonrisa tensa. Hay confusiones, dijo, interpretaciones que pueden corregirse. Matilde no respondió de inmediato. Miró al juez, luego al notario, como quien cede la palabra a quienes realmente deciden. Cuando volvió a hablar, no fue para discutir, sino para ordenar. Solicito que estos documentos sean considerados antes de cualquier resolución. El intento de manipulación de García se desmoronó. Cada palabra adicional que pronunciaba sonaba defensiva, innecesaria. El juez intercambió una mirada breve con el notario. Ambos asintieron. La decisión llegó sin dramatismo. Basada en la ley y en los hechos presentados, fue clara e irrevocable. El acuerdo propuesto por García quedó invalidado. Las sesiones irregulares fueron suspendidas. La administración de la hacienda permanecía bajo la autoridad directa de Matilde, sin intermediarios. García palideció. Su autoridad se deshizo allí mismo frente a todos. No hubo gritos ni acusaciones públicas, solo la constatación fría de que sus actos ya no tenían sustento. Mirtes intentó mantener la compostura, pero el aislamiento fue inmediato. Las personas a su alrededor se alejaron con movimientos casi imperceptibles. Su poder, sostenido por rumores y control social, se evaporó sin necesidad de enfrentamiento abierto. Alencar dio un paso al frente cuando fue requerido, ejecutó las decisiones con prontitud y sin vacilar, como quien reconoce una jerarquía definitiva. Sus gestos eran firmes, respetuosos, concluyentes. Esteban permaneció en su lugar, observando todo en silencio, sin intervenir, consciente de que aquel no era su papel. El sistema se reordenó ante los ojos de todos. No hubo protestas, no hubo discusiones. Lo que había sido expuesto resultaba incontestable. Matilde permaneció de pie unos instantes después de que la reunión concluyera. No celebró, no sonrió, no buscó aprobación. Reunió sus papeles con el mismo cuidado con que los había dispuesto y ajustó el lenzo sobre los hombros. Al salir, el corredor se abrió a su paso. Las personas se apartaron de manera instintiva, no por temor, sino por reconocimiento. El poder había cambiado de lugar, y todos lo sabían. Afuera, el campo se extendía bajo la luz firme de la tarde. Matilde se detuvo un momento, respiró con calma y siguió adelante. El gesto que acababa de realizar no admitía regreso. En San Lorenzo del Llano, nada volvería a ser igual. Y no sería necesario alzar la voz para sostenerlo. San Lorenzo del Llano no celebró en voz alta lo ocurrido. No hubo campanas ni reuniones improvisadas. El cambio se manifestó de otra forma, más propia del lugar.
en los gestos contenidos, en la manera distinta de saludar, en la cautela nueva con la que las palabras comenzaron a medirse. El pueblo había entendido. Y cuando San Lorenzo entendía algo, no hacía preguntas innecesarias. Las consecuencias se volvieron visibles desde los primeros días. Los rumores se apagaron casi por completo. Las conversaciones en la plaza dejaron de girar alrededor de la fragilidad de Matilde y comenzaron a concentrarse en asuntos prácticos. La próxima siembra, la reparación del camino, el reparto justo del agua. Era una transformación silenciosa, pero firme. La tierra permanecía legalmente bajo el nombre de Matilde. Los documentos habían sido registrados, revisados y aceptados sin objeciones. Nadie volvió a insinuar cesiones ni arreglos alternativos. Aquella certeza, escrita en papel y sostenida por hechos, devolvió al pueblo una estabilidad que hacía tiempo no sentía. El respeto no llegó acompañado de afecto inmediato. Llegó como llegan las cosas que se imponen por coherencia. Se notaba en la forma en que los hombres se quitaban el sombrero al verla pasar, no con exageración, sino con exactitud. En la manera en que las mujeres bajaban la voz cuando ella se acercaba, no por temor, sino por reconocimiento de autoridad. Alencar fue uno de los primeros en demostrarlo de forma clara. No hubo discursos ni gestos grandiosos. Una mañana, al revisar el trabajo del día, se acercó a Matilde con un informe breve y preciso. Esperó su indicación antes de actuar, como nunca antes lo había hecho con nadie fuera del antiguo patrón. «Así lo haremos», dijo después de escucharla. No añadió más. No hacía falta. En ese gesto estaba contenido todo. El reconocimiento de su autoridad, no por vínculo emocional ni por lealtad heredada, sino por eficacia. Alencar obedecía porque funcionaba. Esteban también lo comprendió. Se lo dijo una tarde, mientras observaban el campo desde el corredor, cuando el sol comenzaba a caer y la luz se volvía más suave. «La mayoría habría alzado la voz», comentó. «Usted eligió esperar». Matilde no respondió de inmediato. Ajustó el lenzo sobre los hombros, con el mismo cuidado de siempre. «Esperar no es lo mismo que rendirse», dijo. Esteban esbozó una sonrisa breve. «Eso lo aprendí tarde». Hubo entre ellos una conversación honesta, sin rodeos ni insinuaciones innecesarias. Hablaron del campo, de cómo exige paciencia y memoria, de cómo devuelve lo que se le entrega con constancia. El tono fue sereno, con un humor seco que surgía de la experiencia compartida, no de la confianza excesiva. «Aquí», dijo Esteban, «la tierra no perdona improvisaciones». «Ni las personas», respondió ella. «No hubo promesas románticas. Ninguno las buscó. El respeto mutuo se sostuvo en otro lugar, más sólido». Mirtes comenzó a retirarse del centro social sin anunciarlo. Dejó de ocupar los primeros bancos en la iglesia, de liderar conversaciones a la salida de la misa. Sus visitas se volvieron escasas. Nadie la expulsó. Simplemente dejó de ser necesaria. En San Lorenzo, perder influencia era más definitivo que cualquier humillación pública. García desapareció del escenario con la misma rapidez con que había intentado dominarlo. Algunos decían que se había marchado a otro distrito. Otros preferían no saber. Su nombre dejó de mencionarse. En el pueblo, el olvido también era una forma de sentencia. Los trabajadores recuperaron una estabilidad que no necesitó ser proclamada. Los pagos se regularizaron. Las jornadas volvieron a organizarse con justicia. El ambiente cambió. No había entusiasmo exagerado, pero sí una calma nueva, profunda. Matilde observaba esos cambios sin intervenir más de lo necesario. Administraba con firmeza, revisaba cuentas, escuchaba informes, tomaba decisiones claras y concisas. No se justificaba, no explicaba más de lo preciso. El campo respondía a esa claridad con productividad.
La hacienda comenzó a prosperar de nuevo, no como antes, sino de una forma más ordenada. El pueblo empezó a consultarla, primero de manera tímida, luego con naturalidad. Asuntos pequeños, decisiones comunitarias, conflictos menores. Matilde escuchaba, evaluaba y respondía con la misma serenidad constante. El reconocimiento era silencioso, pero general. El lenzo claro se convirtió en un símbolo indiscutido de mando. Cuando lo llevaba puesto, nadie dudaba de quién tomaba las decisiones. No porque ella lo impusiera, sino porque todos habían aprendido a asociarlo con orden y coherencia. Matilde ya no explicaba sus decisiones. Las tomaba. El tiempo se encargaba de validarlas. Esteban decidió quedarse en San Lorenzo del Llano. No lo anunció como un compromiso ni como un sacrificio. Simplemente dejó de hablar de partir. Encontró su lugar en la observación y el apoyo discreto, sin interferir. Alencar aceptó plenamente el nuevo orden. No solo lo ejecutaba, sino que lo defendía con hechos. Su respeto se volvió visible para todos. Poco a poco, la sensación de equilibrio se restauró. No era un equilibrio frágil, sostenido por concesiones, sino uno firme, construido sobre reglas claras y silencios bien usados. Una tarde, Matilde caminó sola por los campos. El sol descendía lentamente, tiñendo la tierra de tonos cálidos. Se detuvo un momento, respiró hondo y observó el horizonte. No sentía triunfo ni alivio exagerado. Sentía algo más profundo, la certeza de haber ocupado su lugar. En San Lorenzo del Llano, la recompensa no se celebraba, se habitaba. El tiempo pasó en San Lorenzo del Llano sin hacer ruido. No lo anunció con campanas ni con acontecimientos abruptos. Se manifestó en los cambios pequeños, casi imperceptibles, que solo advierten quienes han aprendido a mirar con paciencia. Las estaciones se sucedieron con regularidad y la hacienda, antes sometida a la incertidumbre, adquirió una estabilidad que ya no necesitaba ser confirmada a diario. Los muros se mantuvieron firmes, los corrales ordenados, los caminos despejados. La tierra respondió al cuidado constante con una cosecha generosa y pareja. No hubo excesos ni carencias. Todo parecía encontrar su medida justa. Esa armonía no era casualidad, era resultado de decisiones tomadas sin prisa y sostenidas sin vacilación. Matilde caminaba entre los campos una mañana clara, cuando la luz aún era suave y el aire conservaba el frescor de la noche. Avanzaba despacio, deteniéndose a observar detalles que antes habían pasado desapercibidos para muchos. La forma en que las plantas se inclinaban hacia el sol, la textura de la tierra bajo sus zapatos, el sonido lejano de las labores que comenzaban. Cada elemento parecía ocupar su lugar exacto. El sistema funcionaba bajo su control, sin necesidad de recordatorios constantes. Las órdenes se transmitían con claridad, se ejecutaban con precisión y no requerían correcciones urgentes. Alencar supervisaba los trabajos con la misma seriedad de siempre, pero ahora lo hacía desde una lealtad asentada, sin reservas. Su presencia imponía orden, no temor. Era el ejecutor fiel de un mando que reconocía como legítimo. «El clima bien estable», comentó una mañana caminando junto a Matilde. «Si se mantiene así, la cosecha será pareja». «La tierra agradece la constancia», respondió ella. «No tolera improvisaciones». Alencar asintió. Había aprendido a escuchar ese tono sereno que no admitía discusión innecesaria. En otro punto del campo, Esteban observaba el trabajo con atención tranquila. Ya no era el forastero que despertaba recelos. Se había integrado como aliado discreto, sin ocupar espacios que no le correspondían. Su opinión era escuchada cuando se solicitaba. Nunca se impuso, nunca pretendió ser salvador de nada ni de nadie. «Los animales están más tranquilos», dijo en una ocasión señalando el ganado.
perciben cuando no hay tensión alrededor. Las personas también, respondió Matilde, sin apartar la vista del horizonte. El comentario se perdió en una sonrisa breve, compartida sin necesidad de mayor explicación. Había entre ellos un entendimiento sobrio, construido sobre el respeto mutuo y la observación compartida de la vida en el campo. No se prometían nada, no lo necesitaban. Mirtes había quedado reducida a un recuerdo difuso. Su nombre aparecía de vez en cuando en alguna conversación lejana, sin peso ni intención. El centro social que antes ocupaba ya no la reclamaba. Nadie la mencionaba con rencor. Simplemente había dejado de ser relevante. En San Lorenzo, ese era el destino más definitivo. El pasado dejó de amenazar de manera gradual. Los conflictos antiguos, las deudas mal planteadas, las tensiones heredadas, fueron resolviéndose con orden. El nombre familiar de Matilde se restauró sin alardes. Volvió a pronunciarse con respeto, asociado a decisiones claras y resultados visibles. La tierra respondió a ese cuidado con fidelidad, no de forma espectacular, sino constante. Cada temporada confirmaba lo que ya se sabía. Cuando se la trabaja con atención y justicia, devuelve lo suficiente. Matilde observaba todo sin ansiedad. No sentía la necesidad de vigilar cada movimiento, ni de reafirmar su autoridad. Sabía que estaba allí, asentada. El lenzo claro seguía acompañándola, siempre presente, como parte natural de su figura. No había perdido su significado. Al contrario, se había consolidado como un símbolo silencioso, indiscutido. Nadie la subestimaba ya. Tampoco nadie la desafiaba. No por temor, sino porque no había razones para hacerlo. Las reglas eran claras, el orden funcionaba, el campo estaba en calma. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender y el cielo se teñía de tonos suaves, Matilde se detuvo junto a un cercado. Observó el paisaje extendido frente a ella sin urgencia. El poder que había conquistado no era ruidoso ni frágil. Estaba asentado, como la tierra misma. Pensó, sin nostalgia ni dolor, en la herida que había marcado su regreso. Aquella herida no se repetía, no porque hubiera sido olvidada, sino porque había sido cuidada con paciencia hasta cicatrizar. El silencio que la rodeaba ya no era expectante ni vigilante. Era un silencio pleno, habitado, propio de quien sabe que no necesita demostrar nada más. Matilde ajustó el lenzo con un gesto automático y siguió caminando entre los campos, acompañada solo por el sonido leve de sus pasos y el murmullo distante del trabajo bien hecho. En San Lorenzo del Llano, la historia había encontrado su forma definitiva, sin estridencias ni promesas vacías. El destino estaba decidido y no necesitaba ser anunciado. En San Lorenzo del Llano, quien aprende a esperar acaba decidiendo el destino de todos. 10 años habían pasado desde aquel día en que el silencio cambió de dueño en San Lorenzo del Llano. No fue un aniversario celebrado ni recordado con palabras solemnes. El tiempo, en el campo, no se mide por fechas exactas, sino por cosechas cumplidas, por lluvias que llegaron cuando debían y por ausencias que ya no duelen. La hacienda se había transformado sin perder su esencia. Los muros seguían siendo los mismos, pero el desgaste había sido cuidado con paciencia. Los corrales estaban firmes, los caminos bien trazados y la tierra respondía con una regularidad casi generosa. No había abundancia ostentosa ni escasez angustiante. Todo estaba en su justa medida, como si el lugar hubiera aprendido a respirar con calma. Matilde caminaba cada mañana entre los campos antes de que el sol se afirmara en lo alto. El paso era sereno, seguro, sin prisa. Ya no vestía de luto, pero conservaba la sobriedad que siempre la había acompañado. El lenzo claro seguía formando parte de su figura.
no como recuerdo del pasado, sino como una continuidad natural de lo que había construido. Nadie en el pueblo lo veía ya como símbolo de poder. Era algo más profundo, una certeza silenciosa. No se había casado. Aquello que en otros tiempos habría provocado murmullos interminables dejó de ser tema de conversación. Matilde eligió permanecer sola sin sentirse incompleta. Su vida estaba llena de responsabilidades, decisiones y vínculos que no necesitaban nombre romántico para ser verdaderos. La maternidad no llegó a su historia, pero su influencia se extendía de otra manera. En los hijos de los trabajadores que crecieron con estabilidad, en las familias que no volvieron a temer perder la tierra de un día para otro. Alencar envejeció en la hacienda. El sol marcó con más fuerza su rostro, y el paso se volvió un poco más lento, pero la autoridad permaneció intacta. Era respetado como se respeta a quien ha demostrado lealtad sin servilismo. Seguía siendo el capataz, el ejecutor firme de las decisiones, pero también un guardián de la memoria del lugar. A veces se permitía recordar en voz alta los tiempos difíciles, no con nostalgia, sino como advertencia silenciosa. La tierra no olvida, decía, pero sabe perdonar cuando se la trata con justicia. Matilde escuchaba esas palabras con atención. Sabía que Alencar no hablaba solo del campo. Esteban permaneció en San Lorenzo del Llano. Nunca explicó del todo por qué decidió quedarse, y nadie se lo preguntó. Con los años se convirtió en una figura discreta pero indispensable. No ocupó cargos visibles ni buscó reconocimiento público. Su lugar estaba en la observación, en la revisión cuidadosa de acuerdos, en la mirada atenta que detecta grietas antes de que se conviertan en ruina. Entre él y Matilde se sostuvo una relación profunda, sin promesas ni declaraciones. Compartían silencios largos, conversaciones breves y una comprensión mutua que no necesitaba definirse. Algunos en el pueblo llegaron a suponer que había existido un amor contenido entre ellos. Tal vez no se equivocaban del todo, pero si lo hubo, resistió al paso del tiempo precisamente porque nunca exigió forma. Fue un afecto sobrio, hecho de respeto, de presencia constante y de decisiones tomadas sin posesión. Mirtes pagó un precio distinto. No fue castigada ni expulsada. Simplemente quedó fuera del centro de todo. Con los años, su nombre se fue borrando de las conversaciones importantes. Seguía viviendo en el pueblo, asistiendo a misa, ocupando un lugar discreto en los bancos laterales. Ya no opinaba, ya no influía. Su poder, basado en rumores y control social, no resistió una comunidad que aprendió a confiar en hechos y no en palabras insinuadas. En San Lorenzo, la irrelevancia fue su sentencia más dura. De García apenas quedaba memoria. Se supo que intentó establecerse en otros distritos, que repitió viejas prácticas con nuevas personas y que, una vez más, el error lo alcanzó. Nadie celebró su caída ni la comentó con entusiasmo. Simplemente dejó de importar. El sistema que había intentado manipular no volvió a abrirle espacio. La sociedad del pueblo también cambió, no de manera abrupta ni revolucionaria, sino con una transformación lenta y firme. Las mujeres comenzaron a participar más en decisiones comunitarias, no porque alguien lo proclamara, sino porque Matilde lo había hecho posible sin discursos. Los jóvenes crecieron viendo una autoridad distinta, menos ruidosa, más coherente. Aprendieron que el poder no siempre se impone, a veces se ocupa. Una tarde, cuando el sol descendía con suavidad y el campo se teñía de tonos dorados, Matilde se detuvo junto a un cercado. Observó el horizonte sin ansiedad ni expectativa. Pensó en su padre, en la herida que marcó su regreso, en el silencio que eligió cuando todos esperaban una reacción distinta. Esa herida ya no dolía. No había sido olvidada, sino integrada a lo que era ahora.
El amor, en su vida, no se manifestó como promesa eterna ni como sacrificio. Resistió al tiempo de otra forma, en la lealtad de Alencar, en la presencia constante de Esteban, en la confianza del pueblo, en la tierra que seguía respondiendo año tras año. Fue un amor sin nombre, pero con raíces profundas. Matilde ajustó el lenzo con un gesto tranquilo y siguió caminando. A su alrededor, el campo trabajaba en silencio, como siempre. San Lorenzo del Llano ya no era un lugar gobernado por rumores ni por imposiciones ocultas. Era un pueblo que había aprendido a esperar, a observar y a reconocer quién sabía sostener el destino sin alzar la voz. Y así, sin necesidad de ceremonias ni palabras finales, la historia encontró su cierre verdadero, en la permanencia, en la calma y en la certeza de que algunas decisiones, tomadas en silencio, son las únicas que realmente perduran. Esta historia no habla de gritos ni de victorias ruidosas. Habla de algo mucho más difícil y valioso, la fuerza de quien aprende a esperar sin rendirse. Matilde nos recuerda que no todo poder necesita imponerse, que no toda respuesta debe ser inmediata y que a veces el silencio bien sostenido es la forma más firme de resistencia. San Lorenzo del Llano nos deja una lección clara y profunda. La dignidad no se hereda, se construye. El respeto no se exige, se confirma con hechos. Y el destino no siempre favorece al más fuerte, sino al más constante. Si esta historia te conmovió, si sentiste la tensión de cada mirada contenida, de cada decisión tomada sin palabras, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Tu lectura, tu emoción y tu interpretación también forman parte de este relato. Y si llegaste hasta el final, escribe la palabra silencio en los comentarios. Es nuestra forma de reconocer a quienes comprendieron el verdadero corazón de esta historia y, al mismo tiempo, ayudar a que este canal siga creciendo y compartiendo más relatos como este. Te invito también a descubrir otras historias de época, llenas de emociones contenidas, decisiones irreversibles y destinos transformados, que estoy dejando en las tarjetas del video. Cada una guarda un mundo propio, pero todas hablan del mismo anhelo humano: encontrar un lugar, resistir el tiempo y sanar lo que parecía imposible. Gracias por acompañarnos hasta aquí. A veces, las historias no se gritan, se quedan y nos cambian.